Buenos días otra vez. Espero que ustedes se encuentren bien allí en el mundo virtual. Pues hoy vamos a terminar la discusión sobre la morfología. Hoy estaremos hablando de tres procesos de formación de las palabras. Hasta ahora nos hemos centrado en analizar dentro de las palabras los morfemas y los diferentes tipos de morfemas. Hoy nos vamos a enfocar en hablar de los tres procesos que están aquí, la derivación, la flexión y la composición, y los tipos de morfemas que están involucrados en formar palabras a través de estos procesos. Vamos a empezar como hemos hecho estas veces que hemos hablado de morfología, analizando algunos datos, palabras, para ver si podemos observar regularidades o comportamientos diferentes según el morfema que está presente. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos 5 pares de palabras. Papel, papelera. Mesa, mesas. Comió, comieron. Libro, librería. Zapato, zapatero. La pregunta es, y quiero que observen estos datos y que me digan cuáles de estos pares de palabras se refieren a objetos o acciones distintos. Les voy a dar algunos segundos para pensarlo. Bueno, pues papel y papelera son dos objetos distintos, son dos cosas diferentes. Piece of paper, wastebasket, ¿no? Son dos objetos diferentes. Mesa, mesas. No, las dos palabras se refieren al mismo objeto, una mesa, ¿no? Donde colocamos la computadora, por ejemplo. Entonces, no, son objetos o acciones distintos. Comió, comieron. Pues son diferentes conjugaciones del mismo verbo. La acción a la que se refiere es la misma. Entonces, no. Libro, librería. Libro es una cosa, es algo que leemos. Librería es donde vamos para comprar los libros, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Y lo mismo pasa con zapato, zapatero. Zapato es lo que usamos, con que caminamos, que nos ponemos a los pies. El zapatero es la persona que fabrica o que repara los zapatos. Entonces son dos sustantivos, pero se refieren a objetos diferentes. Entonces, esa es la base que vamos a usar para observar los comportamientos distintos de diferentes morfemas y los procesos de formación de palabras que están vinculados a esto. Pero vamos a analizar otros datos antes de explicar lo que está pasando. Entonces, aquí tenemos a mano izquierda 4 palabras: música, operar, cantó y mesa. Y a la derecha tenemos palabras relacionadas: música, musical, operar, operación, cantó, cantaron, mesa, mesas. Y la pregunta es esta, otra vez quiero que observen, que piensen qué está pasando aquí. Bueno, y que digan la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles de los siguientes sufijos? Bueno, y los sufijos son los de la columna de la derecha: al, sion, aron, ese, ¿no? ¿Cuáles de los siguientes sufijos cambian la categoría o la parte de la oración? Es decir, cambia de nombre a adjetivo, a verbo, a nombre, etc. Cambia la categoría de la palabra. Música a musical. Música es sustantivo, musical es adjetivo. Entonces hay un cambio de categoría si añadimos el sufijo al a música. Música a musical cambia de sustantivo a adjetivo cuando añadimos el sufijo al, ¿no? ¿Qué pasa con las otras 3 palabras? Pues los otros 3 pares de palabras.
Bueno, entonces como dije, música es sustantivo, nombre, que cambia con al a adjetivo. Operar es un verbo que cuando le añadimos sion cambia a nombre o sustantivo. Cantó es verbo, pero añadir cantaron, no cambia la categoría de la palabra, sigue siendo verbo. Mesa, si le añadimos s, en primer lugar es nombre y mesa, y mesas sigue siendo nombre. Entonces, otra vez vemos que añadir un morfema u otro, algunos morfemas tienen la capacidad, la habilidad de cambiar la categoría de la palabra y otros morfemas al añadirlos no tienen esa propiedad de cambiar la parte de la parte de la oración, la categoría de la palabra. Entonces, queremos explicar esta observación. Pues los sufijos, ciertos sufijos, tienen como característica la habilidad de cambiar la categoría de la palabra. Al añadirle a un sustantivo, cambia la palabra a un adjetivo. Vimos otro ejemplo del uso de al. Espíritu, espiritual. Cambia el nombre a un adjetivo. Sion, tomamos un verbo, añadimos sion y la palabra cambia a un nombre. Aaron, pues añadimos este morfema, pues, pero sigue siendo un verbo y lo mismo con la S plural del plural, pues no cambia la parte de la oración. El nombre sigue siendo nombre, ya sea sin o con S. Bueno, estas observaciones que acabamos de hacer se pueden explicar haciendo referencia a algunos términos que vamos a ver, a saber, los morfemas derivativos y los morfemas flexivos. En primer lugar, los morfemas derivativos son afijos que crean palabras nuevas, es decir, palabras que se refieren a otra cosa u otra acción. Entonces crean una palabra nueva con un significado diferente a partir de otra palabra. Y los morfemas derivativos pueden cambiar, no siempre lo hacen, pero pueden cambiar la categoría gramatical de la base. Y este proceso de formación de palabras se llama la derivación. Los morfemas derivativos, hay algunos ejemplos aquí, son los prefijos y los sufijos que están ahí, pues que son, por ejemplo, a o pre, in, des, y sufijos como dort, oso, hable, dad, sion. La propiedad más importante de los morfemas derivativos es que crean palabras nuevas a partir de otras, es decir, que cambian el significado de la palabra cuando se añade uno de estos afijos. Y en segundo lugar, que pueden cambiar la categoría gramatical, es decir, de pasar de ser un nombre a ser un adjetivo, o de ser un verbo a ser un nombre, por ejemplo. Entonces, para saber si un morfema es derivativo, tenemos que analizar qué está haciendo dentro de la palabra. Entonces, si tomamos el ejemplo de pollo y le añadimos a pollo, quitamos la O, le añadimos ería, que es un sufijo que usamos generalmente para hablar del lugar donde se vende algo. Una pollería es donde se vende pollo. Entonces, ahí ese es un sufijo derivativo. Sabemos que es derivativo porque ería hace que la palabra cambie en cuanto a lo que se refiere. La palabra pollo se refiere al alimento, lo que comemos, ¿no? Comemos pollo. Si añadimos ería a la base que es pollo, ya no estamos hablando del alimento, sino de la tienda donde se vende el pollo, ¿no? Entonces ahí se ha creado una nueva palabra a partir de otra. De pollo creamos pollería. Ese proceso de formación de palabras se llama la derivación y están involucrados morfemas derivativos. Entonces, ería
es un morfema derivativo. Ahí la última A, sin embargo, no es un morfema derivativo. Ese es el marcador de género gramatical. Pero ería en el morfema entero que incluye otro morfema de género gramatical es derivativo, porque cambia el significado de la palabra cuando se añade a la base, pollo en este caso. Votar es un verbo, como bien sabemos. Si en base a votar podemos añadir ción, ese sufijo, y de ahí conseguimos votación. De votar, que es un verbo, hemos pasado a un nombre. Hemos cambiado la categoría gramatical. Cambiamos el verbo a un nombre a través de añadir el morfema derivativo ción. Entonces, ción es un morfema derivativo porque aquí cambia la parte de la oración. Pasa la palabra de ser un verbo a ser un nombre al añadir este morfema. Otra vez este proceso se llama la derivación. Profesional, al añadirse mente, profesionalmente, cambia un adjetivo a un adverbio. Otra vez se cambia la categoría gramatical, se cambia la parte de la oración. Entonces, este morfema mente es derivativo, porque tiene esa característica de cambiar la categoría gramatical o de crear una palabra nueva que se refiere a otra cosa en base a una primera palabra. En cambio, los morfemas flexivos, que es en contraste con los derivativos, no tienen esa habilidad de crear nuevas palabras a partir de otras, sino que contribuyen a formar el paradigma de una sola palabra. No pueden cambiar la clase gramatical. Y este proceso, cuando usamos los morfemas flexivos, se llama flexión. En el caso de los sustantivos, el proceso de flexión ahí lo llamamos la flexión nominal. Bueno, vamos a ver, entender mejor esta definición viendo ejemplos de la flexión nominal para comenzar. La palabra chico tiene diferentes formas según el género gramatical y la pluralidad. Entonces, chic es la raíz o, como sabemos, es el morfema que indica género masculino. A chic, chica, esa A indica el género femenino. Y luego también tenemos el morfema S del plural que indica más de una, ¿no? Entonces, chico, chica, chicos, chicas forman el paradigma de la palabra chico. Son todas esas formas de diferentes género gramatical y singulares o plurales. En ningún momento el añadir el marcador de género gramatical o la S del plural, en ningún momento añadir estos morfemas, uno, no cambia la clase gramatical. Chico y chica, los dos son sustantivos, no cambian a ser verbos, por ejemplo, no cambian a adjetivos, el añadir o, a o s. Y en todos estos ejemplos, estas palabras que forman el paradigma de la palabra chico, siempre se refieren a la misma cosa, a alguien joven, ¿no? Ya sea persona femenina o masculina. Pues entonces ahí son diferentes a los morfemas derivativos porque en primer lugar no cambian la clase gramatical cuando añadimos estos morfemas flexivos y la palabra sigue refiriéndose a la misma cosa, al mismo objeto, persona o acción. Es una gran diferencia entre los morfemas derivativos y los flexivos. Los adjetivos tienen un comportamiento parecido a lo que pasa con los sustantivos. Marcamos género gramatical y marcamos pluralidad. Y con los verbos marcamos diferentes cosas, muchas cosas. De hecho, marcamos tiempo, pasado, y tenemos que
decir también el aspecto, pretérito o imperfecto. Modo, marcamos si es el presente o sea, indicativo, ya sea presente o pasado, o si es subjuntivo. Indicativo, subjuntivo son dos modos que marcamos con los verbos. El número, pues cuántas personas son. Y la persona, si es la primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él, ella y luego todas estas personas en plural también. Ellos, ellas, nosotros, ustedes, vosotros, etc. Vamos a mirar un poco más a fondo acerca de los verbos. Vamos a tomar el verbo tomar. Aquí he puesto una tabla que divide las diferentes conjugaciones verbales según los morfemas. Entonces, en la columna de la extrema izquierda tenemos tomamos, tenemos tomamos, tomaríamos, tomábamos, tomar. Estos verbos forman un paradigma del verbo tomar. Y todas estas formas verbales tienen la misma raíz, tom. Luego, la A la llamamos la vocal temática. Es un morfema, como he dicho antes, se refiere a la categoría de los verbos a la que pertenece un verbo en particular. El verbo tomar pertenece a la categoría de verbos AR. Esa A indica esa categoría. Luego, el próximo sufijo, y fíjense que estos sufijos, los morfemas flexivos son sufijos. Aquí marcamos tiempo, aspecto y modo. Tiempo, presente, pasado, futuro. Aspecto sería pretérito contra imperfecto y modo indicativo contra subjuntivo. Entonces ahí están los morfemas que marcan esos aspectos de los verbos. Y por último marcamos persona y número, ¿no? Nosotros, primera persona plural, entonces es mos. Bueno, para ir terminando, quiero hablar de los resultados de los tres procesos. Hemos hablado del proceso de derivación, hemos hablado del proceso de flexión. Y entonces, ¿cuáles son los resultados de estos procesos? Y nos hace falta hablar también de la composición, que es el tercer proceso. Vamos a ver esto al rato. En primer lugar, las palabras simples, esa es una categoría de palabras, son el resultado de la flexión, del proceso de la flexión. Y solamente la flexión. Una palabra simple está compuesta de una raíz y nada más que los sufijos flexivos. Una raíz más solamente sufijos flexivos. Entonces, en una palabra simple no están presentes morfemas derivativos. Ejemplos de palabras simples son los siguientes: nin o nin yo, ¿no? Entonces, nin es la raíz o es un sufijo flexivo marcando género gramatical. Escuel, a es el sufijo flexivo, otra vez marcando género gramatical. Pequeño es la raíz o género, s plural. Jeg es la raíz del verbo, a es la vocal temática, ron marca la persona y el número del verbo. Ahora, las palabras que son el resultado del proceso de derivación contienen, por definición, afijos derivativos y es posible que también tengan afijos flexivos, pero lo más importante es que una palabra derivada tiene que tener un afijo derivativo. Entonces, por ejemplo, aquí, con la misma raíz, en algunos casos alomorfos de la misma raíz, tenemos nin, es, niñez, ¿no? Es
es un afijo derivativo que se añade a la raíz. Ya no estamos hablando del niño, de la persona, sino de ese periodo en la vida de un niño, niñez, childhood. Entonces, es un afijo derivativo que se le añade a la raíz para crear una palabra nueva de una palabra con que empezamos. Escolar, escol, de escuela. Entonces tomamos la palabra que es la base, escuela, añadimos ard al final y pasamos de escuela, que es un sustantivo, a la palabra escolar, que es un adjetivo. Recuerden que una propiedad de los morfemas derivativos es que pueden cambiar la categoría gramatical. Aquí tenemos un ejemplo de pasar de un sustantivo a un adjetivo. Jugadora, del verbo jugar, se le añade, pues va la vocal temática a, dor, que es una persona que hace una acción, pues la acción de jugar, y la A final marca el género gramatical. Entonces, en este caso, tenemos un afijo derivativo, dor, y dos afijos flexivos. La primera A, que es la vocal temática, y la última A, que es el género gramatical. Entonces, las palabras derivadas, por definición, tienen que tener afijos derivativos, pero también pueden tener afijos flexivos, plural, género gramatical y las terminaciones verbales. Aquí, predicción. Ahí la raíz es tic, que viene del verbo decir, es un alomorfo de la raíz del verbo decir. A esta raíz añadimos el prefijo pre, ese es un afijo derivativo, y también añadimos sion, que como sabemos es un afijo derivativo. Entonces, si empezamos con la raíz del verbo decir, el cambio es de un verbo, decir, a un sustantivo, predicción. Es un sustantivo. Y el último proceso se llama la composición. Y la composición da palabras compuestas. Bueno, voy a explicarles primero lo que es la composición. La composición de dos o más palabras formando una nueva unidad que tiene un significado más específico que cada raíz por separado. Entonces, palabras compuestas tienen dos o más raíces. Hasta ahora solo habíamos visto palabras con una sola raíz. Pues si hay más de una raíz, vamos a decir que esa palabra, si tiene más de una raíz, es una palabra compuesta. Ahí van algunos ejemplos. Mujer, araña. Ahí juntamos dos nombres o sustantivos en una sola palabra. Entonces, y la palabra nueva, la palabra compuesta, significa algo un poco diferente que el significado de cada una de las raíces, mujer y araña. Otra manera de hacer la composición, de crear palabras compuestas, es juntar un verbo con un nombre. Saca viene del verbo sacar. Corchos es un sustantivo, cork, ¿no? Y la nueva palabra sacacorchos significa sacar los corchos. It's the thing you use to take out the cork on a bottle of wine. Corkscrew. Ya, ahí tienes. Pues sacacorchos es eso, es algo totalmente diferente, pero bueno, claro, está relacionado con las dos partes que forman la palabra compuesta. Pero así se forma esa palabra sacacorchos en base a un verbo en primer lugar y luego añadiéndole un nombre, corchos. Aquí limpia parabrisas. Eso es juntar, en este caso hay tres raíces. La raíz de un verbo, limpiar, la raíz del segundo verbo, parar, y la raíz del nombre, brisas. ¿No? Limpian parabrisas. Windshield wipers. ¿No? Ahí entonces no solo tenemos dos raíces en esta palabra compuesta, sino tres raíces.
Y la palabra final es boquiabierto, que es un nombre, un alomorfo de la palabra boca, boqui, y un adjetivo, abierto, ¿no? Y juntándolos podemos describir la expresión de alguien que se queda con la boca abierta, ¿no? Pues en el libro de texto, en las páginas que tienen que leer, ya sea para ayer o para hoy, no recuerdo si es para hoy, pero o van a leer o han leído descripciones del proceso de composición que explica diferentes maneras de formar las palabras compuestas. Hay diferentes combinaciones, además de las combinaciones que les di aquí.